todo caso, quisiera yo hacerle una pregunta a Katarzyna, aprovechando su presencia. Existe la preocupación en el tema de los alquileres, Katarzyna. Esta medida, de ser aprobada, ¿a quiénes afectaría en general y cuáles serían los montos tope exactamente a los que apuntaría esta medida? Por favor, si fueras tan amable. Bueno, afectaría a todo aquel que alquila un inmueble y también afectaría a todo aquel que alquila un inmueble, ¿no? Es decir, para vivienda o para un negocio, lo que fuera, porque evidentemente al subir el impuesto a la renta, probablemente el arrendador pues eleve el impuesto. En tal sentido, como mencioné, no es que afecte solamente a aquellos que ganan más de 300.000 soles, sino va a afectar a aquel que recibe un sol por alquiler, y también le va a afectar a aquel que gasta en alquileres, ¿no? Que somos la mayoría de personas en el Perú. Importante mencionar, ¿no?, que ya en el año, o sea, hasta el año 2009, hasta el 31 de diciembre de 2008, los impuestos a los alquileres en el Perú se sumaban a las rentas del trabajo, es decir, tú recibías rentas del trabajo y las sumabas todas las rentas de alquileres y también las rentas de regalías o intereses que estuviesen grabados, los sumabas a tus rentas de trabajo y tributabas en unas escalas progresivas acumulativas que iban del 15, 21 y 30, si no me equivoco, en aquel entonces. Luego se modificó la norma justamente por lo que Roque decía, ¿no? Para promover pues, la inversión en el sector inmobiliario para que las personas, ¿no?, que tuvieran un excedente que en la generalidad de los casos es producto del trabajo personal y por ende ya ha pagado impuesto a la renta, pues lo invirtiera en viviendas y pudiera pues recibir una ganancia de capital, y esta ganancia estaba afectada a un menor valor, ¿no? Porque antes, claro, se sumaban y podías llegar a pagar 30%, pero se bajó por esa razón, ¿no? Por incrementar justamente la construcción, incrementar lo que implicaba, pues implicar el aumento de empleo, ¿no? Si uno lee la exposición de motivos del decreto legislativo 972 que hizo este cambio, y también se hizo en la informalidad, ¿no? Ciertamente entre el año 2009 y ahora hay muchísima más información, es decir, la tecnología de información ha crecido tremendamente, pero lo cierto es que no necesariamente pues todas las transferencias, y así lo sabemos porque existen disposiciones que te obligan igual a pagar a través de los sistemas bancarios, pero lo cierto es que había una alta informalidad, la gente recibía, o sea, alquilaba sus inmuebles, ¿no? Porque no necesariamente los inmuebles pueden estar independizados, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, un inmueble que solamente sea uno inmueble y lo hayas subdividido, entonces como la administración tributaria, haciendo un análisis, va a poder llegar a saber de que estabas eludiendo el pago de los impuestos. Entonces se hizo con esa finalidad, ¿no? Es decir, de incrementar los negocios inmobiliarios y reducir la elusión o evasión, más que ilusión, evasión en esos temas. Y yo creo que esos dos criterios todavía siguen siendo vigentes, ¿no? El subir la tasa ahora implicará pues que aquellas personas que venían pagando sus alquileres, y más aún en una pandemia en la cual se han perdido muchas de las personas que alquilaban han tenido que retirarse y han tenido que ir a las casas de sus familias o lo que fuera, no habría forma como Claro. encontrarlo, ¿no? Esa pregunta te la hago porque, digamos, en vista que ha crecido la informalidad y que tiene que ver con lo que has comentado tú entre la exposición de motivos que justifica el proyecto de ley, el que quiere revolver, digamos, alquilar en los barrios de Lima, en las zonas populares, una bodega, digamos, ¿no? Va a tener ahora encarecido el costo del alquiler donde va a tener que abrir su puesto o su bodega, ¿es así? Y aquel que quiera abrir una oficina contable o una oficina de abogado o cualquier empresa en general, también va a haber incrementado el costo. Y obviamente va a haber reducida su posibilidad de formalizar su negocio, porque abrir la bodega
significa girar una boleta, ¿cierto? Entonces, no es cierto, como tú dices, que se está trabajando con miras a la formalización que es un objetivo lógico en la que debería trabajar esta propuesta. Por eso te hice la pregunta, porque con tu respuesta estaríamos mostrando un claro ejemplo, de mi punto de vista, y coincidiendo con lo que tú comentabas, ¿cierto? Sí, y va en contra de lo que el mismo Estado ha señalado, ¿no? Es decir, si bien es cierto que tenemos diversos gobiernos, pues en su momento, y creo que con razón, se dijo, oye, hay que rebajar la tasa del impuesto a la renta porque tenemos que formalizar que todas las personas que vienen declarando, que todas las personas que reciben alquileres deberían pagar impuesto a la renta, ¿no? Nadie dice que no paguen, pero deberíamos formalizarlas y deberíamos incrementar la construcción para que tengamos mejor infraestructura, ¿no? Que también es importante para el tema de los alquileres. Y efectivamente, yo me imagino que cuando el ministro Franque dijo lo de los 300.000, se refería pues al aumento de la tasa del impuesto a la renta a el trabajo personal, que en realidad no son 300.000, afectaría a las personas que recibirían ingresos por 200.000, porque a partir de la tasa marginal del 30% se aplica a los que ganan más del 54 UITs. Pero al margen del error, ¿no? en ese tema, o sea, yo no he visto en la exposición de motivos, ni he visto en los discursos que se vienen dando, cómo ellos pretenden, cómo se quiere contrarrestar justamente el efecto negativo en el aumento de los impuestos que va a incrementar pues, los costos. Estamos hablando de un aumento si se llega a ser del 10% al 10% del 100%, es decir, porque al día de hoy es del 5%. Es decir, afectaría a un sinnúmero de peruanos, y creo que la mayoría de peruanos no tenemos casa propia, y en esa medida vivimos del alquiler, ¿no? Entonces todos ellos van a ser perjudicados con el aumento de sus costos de alquiler. Claro, y además el objetivo es hacer ver también, porque hay un objetivo político detrás de esta propuesta supuestamente económica, de hacer ver que deben pagar más impuestos aquellos que tienen. Pero más afectado, y entiendo, sería lo que denominamos la clase media con estas ideas de gravar, por ejemplo, aquellos que tienen ingresos de 300.000 soles al año, ¿no? Bueno, sí, confieso que no sé si es considerado clase media dentro de la estructura estadística el que gana 300.000 soles, pero lo que está claro es que están buscando recaudar a través de la fórmula más fácil, ¿no? Porque claro, yo ahí obligo a las empresas y las empresas que tienen que declarar, ¿no? Las empresas formales, las que tienen que declarar, pero sí, probablemente otras, las medidas como por ejemplo el aumento del alquiler, creo que esa es la que más afectaría, y eso afecta a todos, ¿no? Pero principalmente a la clase media y la clase media baja, ¿no? Claro, en 300.000 soles estamos hablando de 25.000 soles al mes. Estamos hablando básicamente de los profesionales, ¿no? Entonces, es un gran... Efectivamente, sí. Conversaba en una conferencia también y decían, claro, por ejemplo, un profesor universitario puede exceder esa tasa cuando sabemos que a los profesores universitarios no se les paga pues la mayor magnitud, ¿no? O sea, no están dentro de los ratios más altos, pero sí efectivamente los afectarían, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Roque, no sé si quieres agregar algo más, ya estamos terminando esta charla que hemos tenido y que ustedes han aceptado con mucho gusto aceptar. Bueno, yo creo que es importante, pensaba mientras que conversábamos de si es que este impuesto a los alquileres no desincentivaba el mercado inmobiliario y el mercado de la construcción, pues la forma de reactivar la economía es promoviendo la inversión y principalmente la inversión privada. Hay que entender que en el Perú, por más incrementos de impuestos que hayan, el Estado peruano hoy día representa el 20% del total de la inversión. El otro 80%
es inversión privada. Y de ese 80%, 20% es inversión extranjera que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos y que hay que incentivarla. Pero el otro 80% es inversión de peruanos, inversión nacional, inversión privada. Yo creo que acá hay una cuestión filosófica. ¿Quién invierte mejor? ¿El sector privado o el sector público? Y si es que nosotros ya estamos con una carga tributaria o una presión tributaria que yo considero dentro de lo que es la economía informal del 70%, si estamos en una presión tributaria del 18-19%, pues en el fondo habría que corregir esa cifra por el grado de informalidad que tenemos y seguramente llegamos por encima de la presión tributaria para aquellos que pagan impuestos, por encima de lo que se paga en otras partes del mundo. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo invocaría al señor Franque y al señor de Chávez, que entiendo está encargado también parcialmente de esta modificación tributaria, de que pensemos un poco sin hincarnos el hígado y mirando hacia adelante para promover mucho más la inversión, que finalmente es lo que genera los puestos de trabajo y el bienestar para nuestra población. Sí, bueno, es cierto, un poco respondiendo a lo que tú comentabas, creo que el gobierno debería preocuparse más en generar efectivamente medidas para incentivar la inversión, ¿no? Un poco lo que está haciendo Ecuador ahora este mes, el Open Business, abriendo Ecuador a los negocios, invitando y promoviendo que inversionistas de otros países lleguen a Ecuador. Creo que estamos desviando el rumbo y en una coyuntura en la que el país más bien necesita atraer capitales y en vez de asfixiar a las empresas y a los formales, creo que es relevante tomar en cuenta todos los comentarios que el día de hoy hemos vertido en esta charla. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Vamos a compartir este intercambio de comentarios y opiniones y agradecemos a todos los presentes. Muchísimas gracias, Katarzyna, por tu intervención. Un gusto tenerte con nosotros y Roque, una vez más, deseando, por supuesto, siempre al país y a todos nosotros lo mejor. Muchas gracias y que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Katarzyna. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.